Hola, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el alcance de la plena salud y cómo se relaciona con la geometría sagrada. Entonces vamos a empezar por expresar qué es la geometría sagrada. En primer término podemos decir que es la clave de la unidad, del orden de la conciencia, la verdad única del orden absoluto, a la que regresamos una y otra vez. Esto es muy amplio y muy antiguo, pero vamos a tomar una referencia clara, un punto de partida. Digamos que esto empieza en el siglo VI a.C. Se desarrolla en una isla llamada Samos, en donde un hombre decide fundar una escuela dentro de una cueva, que es conocida esta escuela como la escuela pitagórica. Y bueno, este hombre es nada más y nada menos que el que se considera el padre de las matemáticas, que es Pitágoras. Y bueno, él funda esta escuela que es considerada como en ese entonces como la escuela hermética más importante. Pitágoras históricamente es el primer hombre que se atreve a decir que la Tierra es redonda. De hecho, se cree que esta analogía a la que él llega pues es derivada de mucha observación, de mucho contacto con la naturaleza y observar todo el comportamiento, la trayectoria del mar, de las naves las naves de vela sobre el mar, del comportamiento de las nubes. Y bueno, pues así se cree que él llega a esta analogía. Este detalle es interesante mencionarlo porque también en el caso de los escritos de Leonardo da Vinci, mucho tiempo después se descubre que él, que es un profundo observador, también describe este hecho como que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira en torno al Sol y que además es esférica. Pero bueno, regresando a Pitágoras, este maestro consideraba que el comportamiento, por ejemplo, de todo lo que es el sistema solar debía de estar estrechamente ligado a todo lo que es la matemática, y sigue siendo pues considerado el padre de las matemáticas debido al alcance del entendimiento que tenía, y que hoy algunas de sus hipótesis han sido confirmadas. Entre algunas de las cosas que él planteaba, él decía que seguramente el comportamiento del movimiento de todos los planetas debía de generar una melodía que él la proponía como el orden de las esferas o la música de las esferas. De hecho, él planteó ahí una idea, una expresión llamada cosmos, que ha sido utilizada a lo largo de la historia para plantear un sistema de orden mayor que nos permite entender el comportamiento de los planetas. Es muy interesante la percepción que él tiene con respecto a los números, porque va mucho más allá de cómo incluso los comprendemos ahora. Nosotros consideramos los números simplemente como cifras. Él los entiende como un contenido de energía, de frecuencia, de carga, y esto lo lleva incluso a plantear esto en una forma vibratoria que lo termina traduciendo en notas musicales, que después eso con el tiempo va formando melodías. Pero es decir, lo interesante es que su percepción le permite ver que esto tiene un orden contenido dentro. Y bueno, así como esto, él en esta escuela que funda, llamada Escuela de Filosofía Pitagórica, pues invita a algunas personas a las que les comparte este conocimiento, y ellos son este grupo, es un grupo selecto que van a ser parte de los que van a gobernar al pueblo, y
que van a adquirir un determinado poder. Este poder está a través de este tipo de conocimiento, y esta escuela se vuelve un lugar muy hermético, donde se maneja un conocimiento que es tan especial que incluso se cuenta que con el simple hecho de que tú pudieras mencionar la palabra, por ejemplo, como pentágono o dodecaedro, era suficiente para que te mataran, ¿no? Y esto es porque ellos entendían que esto era muy poderoso. Pero bueno, de ahí, ahí las personas que se preparan, hay un hombre ahí que es uno de sus alumnos, digamos, destacados, que después él da a conocer parte de este conocimiento que maneja Pitágoras, y la parte más importante que él comparte son unas figuras que son conocidas hoy día como sólidos platónicos. Se le da el nombre a Platón, porque él es quien los da a conocer, pero en realidad él los aprende de Pitágoras. Y bueno, pues estos sólidos platónicos son 5 de las 9 figuras que estudiaremos, que son las figuras más importantes a estudiar dentro de esto. Se considera que los sólidos platónicos son la estructura de absolutamente todo, pero es algo mucho más amplio, que por eso agregaremos estos 4 elementos de estudio más. Pero bueno, pues por muchos siglos se consideran como la estructura y la base absoluta de todo. Entonces tienen algunas características, como que sus caras son iguales, y se las menciono solamente para que las ubiquemos. El primero de ellos se llama tetraedro, que es asociado con el fuego. Luego viene el cubo, que es asociado con la tierra. Después viene el octaedro, que es asociado con el agua. Luego viene el icosaedro, que es asociado con el aire. Y luego viene la figura en cuanto a estas 5 más importantes, que es el dodecaedro, que es asociado en ese tiempo con una expresión que le llaman éter o prana, que en realidad quiere decir energía vitalicia. Y bueno, entonces los primeros 4 elementos pues todos los conocemos y los ubicamos perfectamente, pero el tema del éter o prana es algo que es una energía de vida sutil que se encuentra en el aire y que ha llevado mucho tiempo entender a qué se refiere esto, su aplicación práctica, y este conocimiento se vuelve nuevamente a reservar y se pierde y lo volvemos a reencontrar a lo largo de la historia, y así vamos encontrando y perdiendo, pero es la clave maestra de lo que tiene que ver con nuestra salud y con nuestro orden. Y bueno, antes de continuar les quiero mencionar las otras 4 figuras que considero que es relevante para las personas que les interese saber y comprender bien el mecanismo y orden de toda la existencia, o lo que llamamos salud, porque son piezas claves, son piezas maestras. La sexta sería una pieza que se llama estrella tetraédrica, que podrían algunos decir que pues se deriva del tetraedro primero, pero en realidad la estrella tetraédrica es el principio de la capacidad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé si ustedes ubiquen esta parte, no sé si se las he mencionado en alguna clase anterior, pero sí les he comentado acerca de lo que es el desarrollo a nivel celular, ¿no? Del inicio de la vida, que bueno, ahí lo que pasa es que lo primero que hay es que están los 2 espermas más 1 frente al óvulo. El óvulo selecciona a quién va a dejar entrar, no hay ninguna lucha, no hay ningún esfuerzo, no hay un banco de 5 millones de espermas como se nos ha hecho creer, luchando por ver quién alcanza a penetrar al óvulo. Eso es una idea completamente falsa. Lo que en realidad sucede es que se alinean
en realidad en total son 13 espermas, que son 6 y 6 más 1 al centro, y este se presenta frente al óvulo, y el óvulo decide si lo deja entrar cuando hay una afinidad matemática. Entonces, en esta afinidad matemática, si el óvulo, haciendo su cálculo, decide que sí, le abre el paso, el esperma entra. Lo siguiente que sucede es que se le corta la cola al esperma al entrar al óvulo. Esta colita se disuelve con el líquido que hay ahí, y dentro del óvulo hay una esfera central que se conoce como núcleo, entonces, que es mucho mayor que el tamaño de la cabeza del esperma. Y entonces lo que hace el esperma es que se hincha, y la razón por la que el óvulo lo eligió es porque matemáticamente al hincharse alcanza la misma proporción exacta que la esfera del núcleo, y así es como pueden unificarse. Esto da sentido a por qué justamente la parte de lo que es la inseminación artificial muchas veces no funciona. Pero bueno, entonces esto se hace en uno y entran en un código. A partir de que se unifican, entran en un código binario, que pasan de ser 1 a ser 2, de ser 2 a ser 4, de ser 4 a ser 8, de 8 a 16, y así sucesivamente. Pero el tema relevante con esto es que algunas personas no saben que tus primeras 8 células son las únicas células que podríamos llamar, por así decirlo, inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 8 células te van a acompañar a lo largo de toda tu existencia mientras ocupes el cuerpo. Estas 8 células nunca se mueren, nunca se renuevan, permanecen contigo a lo largo de tu vida, y son la clave de la salud plena de todo lo que es tu organismo a nivel celular. Entonces, cuando se están haciendo, que pasan de ser 2 a ser 4, ahí si nosotros vemos la matemática de esto, nos vamos a dar cuenta que son 3 unidas más una, ya sea la cuarta está o arriba o abajo. Incluso de eso depende si se pasa esa primera esfera para abajo, el ser que se va a desarrollar va a ser mujer. Si esta esfera está en la parte de arriba, el ser que se va a desarrollar va a ser varón. Y esto con el tiempo pues vamos a poder saberlo con facilidad, y vamos a poder deducir el sexo de los niños en una cuestión prácticamente de horas. Pero bueno, eso ahorita un poquito irrelevante. Pero lo que sí es relevante es que la posición exacta de estas células, si tú trazaras unas líneas sobre el centro de cada una de estas células, te darías cuenta que lo primero que se forma es una pieza justamente que es un tetraedro, y luego cuando pasan a ser 8 se forma el segundo tetraedro. La suma de estos dos tetraedros forma una estrella tetraédrica, y esta es la clave de lo que es la capacidad de energía de vida que va a permitir que todo el ser se desarrolle en perfecta salud, a menos que haya una deformación, ya sea por ligera que sea, en una de estas, o una mala comunicación a nivel celular. Esto va a traer pues una deformación. Pero si esto está bien, el ser va a desarrollarse con plena vitalidad. Y esto es verdaderamente importante entenderlo, porque al final, ahora que ustedes ya son un ser desarrollado, cuando quieran incorporar parte de lo que son las claves de energía vitalicia más poderosas en su organismo, lo que se hace es reactivar esta energía en forma de estrella tetraédrica. Entonces, bueno, este sería el sexto elemento. Luego, el siguiente elemento es el elemento de la espiral Fibonacci. Aquí pongan mucha atención, mucho cuidado, porque hay incluso en los libros de matemáticas y esto, hay una idea muy mal comprendida que donde se cree
que la espiral Fibonacci y la espiral áurea son lo mismo y no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque matemáticamente hablando, la espiral áurea representa un proceso de existencia infinita. Ahí no hay principio ni fin, es una curva continua que se genera eternamente hacia adentro y hacia afuera, y es una pieza hermosa que si la quisiéramos expresar en una palabra diríamos que es la perfección, pero en esa perfección que no hay principio ni fin, la vida no podría crear nada si se moviera a través de esa espiral, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el truco que maneja la naturaleza? La naturaleza maneja un truco de aproximación. Esta es una aproximación que va de ser alejado a irse acercando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y siempre se está aproximando, pero nunca llega a ese punto. Pero cuando tú trazas esto a nivel simétrico en un papel, se acerca tanto que se pierde y se funde. Y es por eso esta confusión de los matemáticos que dicen, bueno, al final termina siendo lo mismo, pero nunca va a ser lo mismo porque solo su trabajo clave de esto es solamente la aproximación. Y esto es lo que da la espiral Fibonacci, donde sí se puede crear un principio y un fin, y es lo que permite las expresiones de la vida. Entonces es por eso que una planta nace, se desarrolla y muere, y así todo lo que es el ciclo de la existencia, que va desde una partícula hasta el cosmos completo, un sistema solar, una estrella. Entonces esto es otra de las piezas claves. Además hay otro tema ahí. Bueno, debemos de saber que la espiral Fibonacci es la clave para el principio de la vida de todo cuanto existe. Y otro de los temas es que es el camino, digámoslo así, es el camino que recorre el orden de todas las cosas cuando entran en una compresión perfecta. Así tu corazón, cuando entran los 7 ángulos de tu corazón, cuando entran en compresión perfecta, recorren este camino de espiral pentagonal o Fibonacci, que quiere decir esto, una expresión de 1.618 o conocido como Phi en honor a Leonardo Fibonacci. Incluso también es en honor a Fidias, el arquitecto que creó el Partenón griego. Y bueno, y va a algo más amplio, pero ahora no me quiero detener en eso. Entonces, la parte de la espiral Fibonacci es una de las claves maestras. Incluso cuando tú ves un tornado, el tornado, esta fuerza que adquiere es a través de la proporción Fibonacci. Cuando tú ves en el espacio un hoyo negro, el hoyo negro está sustentado por la proporción Fibonacci. ¿Qué más te puedo decir? Así como familiar, digamos, cuando tus campos energéticos en tu cuerpo se alcanzan su mayor capacidad, lo están haciendo a través de la espiral Fibonacci. Hay 4 campos de energía que desafortunadamente la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen, pero que son los que empodera toda la salud del organismo y que están localizados. El primero, por mencionarlos de arriba hacia abajo, el primero no es por orden de importancia, digamos, pero sería por orden de, vamos a ir, digamos, si se los voy a mencionar, como el de mayor a menor capacidad, ¿sí? El primero está en el núcleo o en el centro del cerebro, que cuando tú activas este campo de vórtice, lo que está sucediendo es que estás poniendo a trabajar en forma unificada los 2 hemisferios cerebrales, y esto pues trae una claridad, un discernimiento muchísimo mayor que te permite tomar decisiones más amplias, más ordenadas, más congruentes, y es localizable este campo. Ahora, el segundo campo se encuentra localizado se los estoy mencionando por el tamaño del campo. El segundo campo de vórtice está localizado en los órganos sexuales, dentro de lo que es el aparato sexual masculino o femenino, y este campo,
cuando se activa en su nivel mayor, llega a medir 1 metro de diámetro, o 50 centímetros radiales en torno al centro de lo que es el aparato reproductor masculino como femenino. Es un poquito más grande el de la mujer. El campo de vórtice del aparato femenino de la mujer mediría 60 centímetros de radio o 1 metro 20 centímetros de diámetro. Y este campo se activa, es un campo de vórtice maravilloso que se activa cuando aprendemos a llevar a todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual a campos mayores que están mucho más allá de lo sexual, que tienen que ver con lo sensual y con el estado inmaculado del ser. Entonces ahí se crea una experiencia de un campo de vórtice, imagínense, tan amplio y tan distinto al que conocemos, que cuando una persona tiene, por ejemplo, un orgasmo a través de lo que es simplemente el estado erótico o sexual, pues alcanza un campo de vórtice que tiene una medida aproximada de 2 centímetros de ancho. Cuando una persona tiene una relación a través de la comunicación de amor, llega a alcanzar un campo de vórtice que llega a medir más o menos hasta 15 centímetros de ancho. Pero cuando esto se suma a lo que es una experiencia sensual, de amor y de estado inmaculado, pues es cuando alcanza este ancho del metro o metro 20 según sea el género. Y bueno, ahí después viene el tercer campo, que es un campo que se ha estudiado un poquito más, ahorita les platico por qué, pero es un campo de vórtice que se encuentra en el corazón, se activa por la parte trasera del corazón y es un campo de vórtice que mide 1 metro de radio o 2 metros de ancho. Está considerado el campo electromagnético de vórtice más poderoso hasta donde se comprende ahorita en medicina. Es un campo energético tremendo, enorme, que ha sido medido N y Y cantidad de veces y bueno, hoy día se sabe que es un campo que genera muchísimo orden, que justamente viene derivado de cuando entran en ángulo o en fase, que quiere decir un movimiento sincronizado, los 7 ángulos de movimiento muscular del corazón, que es lo que es conocido como estado de coherencia, como estado de compasión, como estado de amor incondicional. Y bueno, ahí está este campo de su cuerpo, que es algo verdaderamente muy interesante activarlo. Y bueno, les estoy mencionando todo esto por el séptimo elemento, que es la espiral, ¿verdad? Y bueno, viene un cuarto campo que está originado, es un campo de punto cero que está originado en el núcleo del ombligo, y genera un campo de vórtice que puede irse ampliando, pero cuando alcanza su radio o su diámetro más amplio, alcanza 12 metros de radio, que es una cosa tremenda. Esto es a nivel esférico en torno al cuerpo. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos sensibiliza y nos pone en unidad con la totalidad, nos permite sentir todo lo que está pasando en ese radio en torno a nosotros en una forma sutil y nos permite influir en forma ordenada a nivel biológico en todo ese campo en torno a nosotros. Es un campo impresionante. Si ustedes partieran una cebolla y vieran, se van a dar cuenta que si ustedes hacen un partido al centro, se van a dar cuenta que la cebolla tiene capas. Si ustedes observan estas capas, se van a dar cuenta que de hecho el comportamiento de esas capas viene generado por un campo de vórtice biológico que permite esta sustentabilidad de vida, y así es como se desarrolla. O lo mismo pueden ver, este tipo de expresión se utiliza mucho de lo que es este campo de vórtice al partir al centro una manzana.
Pero bueno, entonces estos 4 campos de vórtice, cuando tú los activas en tu organismo, te traen los niveles más altos de salud a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. De hecho, este último campo de vórtice, cuando tú lo activas en su nivel más amplio, te permite entrar en la conciencia de unidad, que te hace sensible a la comprensión de que eres uno con la completa totalidad, y es cuando se acaba esta línea de sensación de separación. Esa es la conciencia que necesitamos para, de manera real y voluntaria, poder unirnos y ser más compasivos unos con otros, entendiendo que somos parte de lo mismo, que no hay nada separado. Así es cuando dejamos de ser indiferentes hacia los procesos de los demás. Pero bueno, entonces este fue el 7º elemento de estudio dentro de lo que es la geometría sagrada. Y hay otro que sería el 8º elemento de estudio, que es la esfera, la forma esférica. Que es lo que tiene la forma esférica, es que es una forma asociada con la feminidad, y que pues lo que hace es encerrar en unidad el todo. Entonces es una pieza también clave, porque pues tiene un principio matemático que permite que todo se ordene, nada más y nada menos. Pues por eso los planetas tienen esta forma esférica, entre otras muchas cualidades y muchas cosas, pero para no alargarme les comento eso. Y el 9º elemento a estudiar es la forma de una dona, que bueno, conocida energéticamente o científicamente se considera como dona toroide o dona toroidal o campo de vórtice. Esta es la pieza maestra, la pieza clave, que justamente es lo que les mencionaba, de cuando tú activas estos campos de vórtice, pues lo que estás haciendo es activar la energía a nivel biológico en forma de dona. ¿Por qué esta pieza es tan importante y tan poco comprendida? Sin embargo, es la clave de toda tu salud. Es porque es la única forma, fíjense qué interesante, porque aunque todas las otras tienen sus virtudes, esta es la única forma que permite, que tiene la capacidad de autoabsorberse y autoproducirse simultáneamente. Entonces, eso es lo que permite la prosperidad de la vida, o sea, la conservación de la vida. A nivel biológico, esto es lo que permite que la vida se esté produciendo de manera constante. Para esto hay 2 formas o 2 medios energéticos de hacerlo, que una de ellas es a través de la energía calorífica, que es la que conocemos popularmente, la que mueve la mayoría de las cosas, la que da energía a la mayoría de las cosas, como es la energía del sol. Si tú ves un foco de los de resistencia, te vas a dar cuenta, si tú lo tocas, es energía calorífica, se siente caliente. Y si te pones a tomar un poco de sol, bueno, pues nada más y nada menos te das cuenta que es una fuente de radiación de calor tremenda. Estas fuentes son las que utilizamos incluso a nivel tecnológico, extendidas hacia muchos campos, como pues puede ser el movimiento de un motor de un coche a gasolina, X y Y. Hay otra fuente de energía mucho más poderosa e infinita, que es la energía fría, que es conocida como energía de punto cero, que también se activa. Esta es la clave, porque esto se activa a través justamente de estos campos de vórtice, pero se activa justamente neutralizando la polaridad de la energía calorífica en el punto que se conoce como punto cero. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un campo, no sé si lo sepas, pero tiene un campo magnético que tiene una polaridad. Si tú juntas 2 imanes, de un lado se adhieren, y cuando los inviertes del otro lado se siente como una pelotita de energía donde se repelen. Esto es porque tienen su polaridad magnética.
esa polaridad magnética tú la tienes en tu cuerpo. Después de eso viene otro campo de polaridad, que es la polaridad eléctrica, que tiene que ver con una energía de polo positivo y polo negativo. Pero justamente en tu cuerpo, aunque pasan estas dos piezas, hay un punto donde se cruzan. Ese punto donde estas energías se cruzan está localizado al centro de tu ombligo. Y entonces, cuando se descubre esto, los científicos empiezan a pensar, bueno, hacia acá tenemos el polo negativo, el polo positivo, hacia acá tenemos un polo magnético y el otro polo magnético, pero ¿qué tenemos al centro? ¿Qué hay ahí? En ese, digamos, que podría considerarse el choque de estas energías, y descubren que ahí hay una energía neutra, que la califican con el nombre de energía de punto cero, porque ahí en ese punto hay cero magnetismo y hay cero electricidad. Y para no hacerles el cuento muy largo, pues lo que resulta es que terminan descubriendo que esa es una fuente de energía infinita poderosísima, que es energía fría. Que bueno, dentro de todo esto se han estudiado hoy día muchas cosas, pero se mantiene como un conocimiento hermético por justamente lo poderoso que es. Pero ¿qué les digo? Bueno, vamos a suponer, hoy día ya existen estufas, ustedes las habrán visto por ahí, si no pueden ir a donde vendan cocinas integrales modernas y se van a dar cuenta que hay unas, ¿cómo se les llamará esto? Pues unas estufas donde tú puedes con ciertas ollas pones, digamos, por ejemplo, agua, y se calienta en un periodo menor a 15 segundos, entra en hervor, ¿no? Y luego si quitan la olla, o sea, mueven la olla y tú tocas el lugar donde se generó esta energía, no está ni siquiera caliente. Esto es porque ese tipo de sistema funciona por medio de energía fría a través de lo que es una bobina. Una bobina que es considerada, se le da el nombre de bobina Tesla. Y bueno, pues nuevamente aquí sale Tesla, que es uno de los pioneros en esto, y que bueno, todo esto, pues él fabrica las bobinas Tesla, que ustedes saben, hay toda una historia con respecto a él. Voy a tener que hacerles una clase de él, yo creo que pronto, para poder justificar todo esto que les digo. Pero digamos que dentro de las bobinas más importantes que él hace existen dos, una es conocida, la otra no. Una de estas bobinas es la que él hace con la intención de alimentar toda lo que es la corriente eléctrica saludable. Ojo con lo que les digo, que él pretendía hacer esto a nivel gratuito en todo el mundo, ¿no? Por medio de la ionosfera. Y bueno, hay otra bobina que él la pone a trabajar por debajo de la tierra, pero de esta no me voy a detener a hablar ahorita porque es desconocida, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que todo esto tiene que ver con energía de punto cero o energía fría, que de hecho cuando tú juntas dos pequeñas bobinas de estos es muy interesante lo que pasa, porque a partir de ahí, digamos que aparentemente en medio de la nada, tú puedes producir oxígeno y puedes producir agua en estado plenamente puro. Pero bueno, tampoco eso es ahorita tema de relevancia. Entonces, no porque no lo sea, sino porque no viene al caso ahorita. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que todo eso son potenciales energéticos que, además de que tiene una multitud de usos a nivel tecnológico, lo más relevante para mí por compartirte es que toda esta energía puede ser activada dentro de tu organismo, y es lo que te trae realmente un orden vitalicio tremendo, a un punto completamente casi desconocido. Mira, te platico un poquito nada más, por ejemplo, hablando del campo de vórtice del cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este tipo de campo? Nosotros funcionamos por medio de recuerdos. Todo nuestro comportamiento es derivado de las experiencias que significan recuerdos. Estos recuerdos
psicológicamente le llaman subconsciente, y esto a nivel físico en realidad significan redes neuronales permanentes dentro de tu cerebro. Entonces el comportamiento de todo ser humano está definido por las conexiones neuronales que están fijas en su cerebro y que además tiende a utilizar siempre las mismas, ¿no? Entonces por eso no escapa de los mismos resultados. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona experimenta el orgasmo, aunque sea el orgasmo menor? Lo que sucede es que entra en un estado de vacío. En ese instante donde está experimentando el orgasmo, entra en un estado de vacío. Por eso es tan grata esta experiencia para las personas. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este estado de vacío lo que sucede es que tus conexiones neuronales permanentes dejan de pasar carga por un instante en ciertas áreas del cerebro. Cuando sucede eso, tu ser deja de lado todas las preocupaciones que tiene. Cuando estás experimentando el orgasmo no estás pensando tengo que ir a pagar esto, el otro, tengo que hacer tal o cual cosa. Ahí se genera el vacío. Y este vacío es tan liberador, tan grato, que pues por eso las personas lo buscan una y otra vez. Pero cuando tú activas este campo de vórtice en torno a tus dos hemisferios cerebrales, lo que tú estás haciendo es apagar por un instante las conexiones neuronales permanentes de tu cerebro, que son las que están sostenidas por medio de tus paradigmas heredados, de tus paradigmas aprendidos, de lo que es tu ego. Y cuando logras callar por un periodo de tiempo esto en ciertas zonas del cerebro, lo que sucede es que ahí, en ese estado de vacío, te encuentras con tu ser en estado puro. Entonces esto te libera y te permite experimentarte y reconocerte de una manera mucho más amplia, más limpia, donde te das cuenta que no eres esos paradigmas heredados que vienen de generaciones y generaciones, que no eres tus paradigmas aprendidos a través de tus experiencias, que no eres lo que te dice tu mente en una forma polarizada, que no eres lo que te dice tu cuerpo. Entonces, cuando escapas de todas esas prisiones, que la suma de ellas significa la totalidad del ego, pues descubres que tu ser está conectado a la totalidad. Tú y la totalidad se vuelven uno a nivel sensible. Entonces esto te cambia toda la perspectiva, esto te permite desprenderte de las cargas emocionales que te desequilibran y te permite empezar a adoptar un papel más como observador y no como un actor de todos los eventos, ¿no?, que acontecen a tu alrededor. Y bueno, obviamente es muy amplio, esto es ciencia, pero solamente quiero que lleguemos a la comprensión de que toda esta base de tanto los 5 sólidos platónicos como las otras 4 simetrías que les estoy mencionando son la clave de todo el orden en toda la existencia, porque no tiene solamente que ver con el ser humano, sino tiene que ver con toda la vida en todas partes. Es lo que mantiene, es la inteligencia que mantiene unido y en forma armoniosa la totalidad. Y bueno, pues eso, la geometría sagrada en sí es algo muy muy amplio como concepto también, pero lo más relevante de esto es que tú lo experimentes, que tú lo sepas, entonces que tú lo vivas, que tú lo actives en tu organismo. Y bueno, pues para eso te sugiero que puedes empezar por una cosa súper sencilla, que es haz cualquier figura en un papel. Toma un papel, un lápiz, un compás, y puedes hacer cualquier figura geométrica que esté basada en geometría sagrada, porque hay miles de formas, pero hay unas cuantas que están basadas en geometría sagrada. Pero lo interesante es que esta simple acción, cuando tú empiezas a hacer esto en un papel, te empieza a regresar a tu orden, a tu centro, te estabiliza
y además, entre otras cosas más sutiles, lo que hace es que empieza a reordenar tu conciencia, la pone a vibrar en una frecuencia más alta y nos empieza a generar como un llamado de atención, de orden, ¿no? Entonces, pues esto, otra de las cosas que hay en torno a esto es que todo lo que llamamos belleza, todo lo que se llama belleza en el campo que sea, que es la expresión armoniosa y ordenada, siempre va a estar basado en geometría sagrada. Ahí cabe, les menciono un detalle que es una cosa como importante. No vayamos a confundir lo que es belleza con lo que es arte, ¿no? El arte se ha degenerado y se ha desvirtuado a tal grado que si tú tomas el bote de basura de tu baño y lo llevas a una galería en Nueva York o a un museo y dices que eso es arte, es bienvenido, así tal cual como esté, ¿no? Y el bote de basura de la casa que sea, ¿no? Entonces, la degeneración que ha sufrido el arte pues es debido a que hay muy pocos artistas de verdadero valor y pues han tenido que ingresar baratijas para seguir convirtiéndolo en comercio, ¿no? Y así pues mover una industria millonaria. Pero no tiene nada que ver el arte con la belleza, ¿no? Antiguamente sí existió esta unidad en la combinación de lo que se llamaba arte y belleza. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando esto se expresaba correctamente, al tú contemplar una pieza de arte que estaba en función de la belleza, lo que sucedía es que la pieza, aunque tú no lo supieras, te generaba una sensación de armonía, de bienestar y de gratitud, porque lo que estaba sucediendo es que veías en esa pieza la proporción Fibonacci que tú tienes en tu cuerpo 1100 veces y la veías replicada afuera y se estaba refiriendo a ti. Entonces te enamorabas de la pieza al verla porque te estaba refiriendo a ti mismo. Es una forma de enamorarte de ti, es justamente como el fenómeno del enamoramiento. De lo que te enamoras no es del otro, sino te enamoras de ti visto en el otro. Entonces, pues es un poco este tema, y en estas piezas como esta pieza que hizo el arquitecto Fidias en Grecia, que es la pieza que hoy día pues ya está solamente residuos, pero se pueden meter a buscarla virtualmente. Lo que se llama el Partenón griego era una pieza que toda ella estaba basada en estas medidas de armonía, por eso fue un lugar tan espectacular al experimentarlo. Asimismo, lo que es la pirámide de Gizeh en Egipto, asimismo la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, por mencionarles algunas de las piezas como muy típicas, muy conocidas, que generan un impacto en la mayoría de las personas y que la gente cree que simplemente pues por una cuestión de gusto. No es así, tiene que ver siempre con un proceso de simetría. Ahora, esta simetría traducida en lo que es tu orden biológico, tu orden energético, tu orden vitalicio, tu orden en la masa muscular, pues lo que sucede es que todo esto es lo que te trae la mayor salud. No lo alcanzamos de repente a ver, no lo alcanzamos a entender, pero les voy a poner un sencillo ejemplo a través del agua. El agua es un elemento que, aunque se ha estudiado mucho más ahora, seguimos teniendo una comprensión muy vaga de lo que del poder que hay tras de ello, de lo que esto significa. Empezando porque el 74% de nuestro planeta es agua, el 74% de tu cuerpo es agua, y hay un científico que, si no lo conocen, les recomiendo que lo estudien, un científico japonés apellidado Emoto, que ya falleció, pero una de sus aportaciones más maravillosas que él dejó fue el llegar a comprender lo que es el lenguaje del agua. Él descubre que
el agua tiene una comunicación, un lenguaje. Hace una serie de estudios de agua de un montón de lugares, de diferentes países, y lo que hace es que somete al agua a una determinada temperatura de congelación, y luego, cuando está pasando por este proceso de descongelamiento, él la observa en un microscopio, la fotografía, y descubre que el agua puede ser cargada de intención, y en base a esa intención se generan formas con mayor o menor simetría según la carga emocional que esto tenga. La carga de intención, que al final la intención o el sentimiento es hay que recordar que es lo que impulsa a toda la existencia, ¿no? Nos han vendido ideas muy erróneas y muy equivocadas con respecto a que la vida empieza y la existencia empieza a través de una partícula y de una explosión de una partícula, ¿no? Qué cosa más ridícula, pero bueno, en realidad empieza a través del impulso del deseo cargado de sentimiento. Todo lo relevante en tu vida es a través del sentimiento. Eso te lo digo para que lo tomes en cuenta, lo medites y entiendas que todo lo que te mueve y todo lo que te deja de mover es por el grado de sentimiento que tiene representado para ti. Las nuevas conexiones neuronales que se pueden construir en tu cerebro tendrían que ser diseñadas por medio de impulsos emocionales, sentimentales poderosos. Y bueno, eso sería lo que transformaría tu comportamiento y tu vida y tus resultados, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del agua, entonces él se da cuenta que solamente les voy a poner unos 2 o 3 ejemplos sencillos. Hay muchísima información que pueden meterse a investigar, pero digamos que él toma en un caso 2 vasos con agua, los pone frente a un televisor y uno de ellos lo pone frente a un programa cultural, y luego congela el agua, la descongela, la pasa al microscopio, la fotografía, y se da cuenta que se vuelve una estructura súper ordenada. Luego otro vaso de agua lo pone frente a la televisión ante un programa de estos que se usaban antes, que las personas veían mucho, la masa mayor de población, que son los programas de morbo, ¿no? Supongo que esto puede ser que siga funcionando, no lo sé, yo no veo nada de televisión, pero estos programas de morbo, pues cuando este científico Emoto hace todo este proceso hasta llegar a la fotografía, descubre que la estructura celular o la estructura atómica del agua sufre una deformación tremenda, ¿no? Y así él va haciendo pruebas con N y Y sentimientos, que al final es eso, con N y Y sentimientos, donde descubre que cuando el sentimiento es más armonioso, la estructura de la célula se hace más hermosa, más simétrica, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, pues tu cuerpo es 74% agua. Cuando una persona, digamos, que se viera al espejo y tiene un mal sentimiento hacia sí misma, hay personas que se juzgan, que dicen, híjole, que se dicen como gorda, fea, gordo, no sé qué se diga, ¿no? Pero lo que se tiendan a decir con un sentimiento negativo, pues imagínense toda la deformación que están teniendo a nivel celular. Y luego se les hace extraño que manifiesten desequilibrios llamados enfermedad, ¿no? Pero lo interesante de esto es que asimismo, cuando tú te tratas con amor, cuando te permites gestar cariño, amor en forma real, pues todo eso ordena tu estructura celular y ordena a todo tu cuerpo. Y bueno, de hecho, no sé si lo saben, pero el agua que consumimos, México, no sé, hasta ahora no he visto las últimas estadísticas, pero lo que yo sé hasta ahora es que México por varios años ha sido considerado el país de mayor consumo de agua embotellada, y la gente toma agua embotellada creyendo que es muy saludable. No entienden que lo que están consumiendo es agua muerta, que no tiene ninguna propiedad.
que incluso anteriormente los nutriólogos sugerían a las personas tomarse hasta 1,5 litros de esta agua, sin saber que metes en complicación al organismo, porque es como si le metieras un cadáver, le estás metiendo pura agua muerta. Esto no sirve absolutamente para nada. Lo que realmente revitaliza tu organismo es el agua viva. Y el agua viva tiene una estructura atómica que tiene campos de vórtice. Agua viva simplemente puede ser el agua de un río. Pero bueno, como no tenemos mucho respeto, es lógico que eso sea prohibido, porque pues la gente por allá lava su ropa, hace tiradero, echa desechos, y pues imagínate tú tomarte esto, ¿no? Pero si tú tomas el agua de un ojo de agua o de un manantial, ese es el agua, es una de las aguas vivas más armoniosas, más saludables. Hay otros tipos de agua que tienen otra estructura atómica, que tienen otro peso atómico, que aunque tú ves el agua que parece igual, es un agua que incluso pesa más, es más espesa, y es agua, o sea, no tiene nada más, pero simplemente tiene una estructura atómica de un orden que cuando tú la tomas, yo pongo este ejemplo, yo les digo a las personas, imagínate que tú tienes tu coche que fue diseñado para funcionar con gasolina premium, y tú en la ignorancia pues tomas lo que hay a tu alrededor y a lo mejor le metes tiner, petróleo, aguarrás, diésel, qué sé yo, ¿no? O sea, un producto que genere explosión, y finalmente pues a lo mejor el coche anda, pero imagínate cómo va a andar, ¿no? Pues todo deschavetado, porque no es el elemento propio. El día que tú le pongas la gasolina para la que fue diseñado, que en este caso digamos que sería la premium, pues te vas a dar cuenta que el coche marcha con un silencio, con una perfección y con una potencia que dices, wow, ¿cómo puede ser, no? Justamente pasa exactamente lo mismo con tu organismo. Cuando tú lo alimentas de agua viva, esto es tan poderoso que el agua, hay diferentes aguas, hay que saber, hay aguas que se les atribuyen cosas que tampoco tienen, pero el agua viva real más potente, ¿qué le pasa? ¿Cómo la puedes identificar? Una de sus características es que no es un agua que puedas conservar estancada, como son todas las aguas que se venden comercialmente hablando. El agua comercial se puede estancar porque como no tiene una propiedad justamente de vida, pues tú la puedes tener hasta por 15 años ahí y no va a pasar nada. Te la puedes tomar cuando sea, pero no significa nada a nivel energético. Pero el agua viva, justamente, si tú la intentas estancar, empieza a producir vida. Y empieza a producir como bichitos y cositas, y pues la gente la ve y dice guácala, ¿no? Pero en realidad eso pasa porque el agua tiene justamente la propiedad de vitalizar, de crear la vida. Y entonces nosotros lo que hemos hecho de pruebas en el laboratorio con el agua es que alcanza un periodo máximo de 3 meses. Eso es como lo más que se ha logrado sin pasar por un proceso de cloración. O sea, toda el agua que pase por un proceso de cloración está muerta sí o sí. Entonces, para que no se hagan bolas, porque hay gente que dice, no, y es que yo compro de esta marca y yo compro de esta otra marca. Toda el agua que está embotellada está pasada por esos procesos y no tiene absolutamente ninguna propiedad. Un agua viva, te vas a dar cuenta que con que tú tomes una pequeña botella de unos 250 o 240 mililitros, el primer día que la tomas te vitaliza a tal grado que incluso a veces no puedes ni dormir de la cantidad de energía que genera. Y pues esto sucede porque los órganos obviamente están buscando aprovechar esta agua al máximo, mandándola a todas las partes que lo requieren. Pero bueno, son solamente unos ejemplos de las cosas que tienen que ver con la geometría sagrada y con tu salud, con tu orden y con las estructuras que sustentan esta capacidad. Eso es lo que les comento, y es muy amplio, muy amplio el tema de la geometría sagrada. Vale mucho la pena tomarlo una y otra vez en distintas áreas, pero hoy lo que quería es hacerte saber cómo es que tú llegas al mayor nivel de salud a través
de la estructura y energía de la geometría sagrada. Entonces eso les comparto y bueno, pues ya estaremos en la siguiente clase. Les mando un abrazo. Gracias.